Nada de lo que se va se lleva todo, ni en lo que regresa vuelve lo perdido. Es siempre entre pedazos que palpamos la vida. Es solo entre resquicios que la inmensidad se asoma. Como actriz desapareces para aparecer más. Desde la ventana se podía ver si venía una tormenta, si las sábanas estaban secas, si mi abuelo volvía de la quinta, si un pájaro picaba un racimo, si... El hombre no se vuelve hombre sino en virtud de un murmullo de historias, del caleidoscopio de imágenes que circundan al pequeño desde la cuna
y lo acompañan hasta la tumba. Estas imágenes tienen una vida y una duración insospechadas. El pastor analfabeto que dice te amo a su compañera, con estas palabras no entendería lo mismo si Platón no hubiera escrito el banquete. Son palabras de Michel Tournier y nos dicen algo de esto que llamaríamos la identidad narrativa, y es que nos contamos a nosotros mismos, pero a través de una larga tradición de cuentos, cuentos filosóficos, cuentos literarios, cuentos míticos, siempre cuentos. En el año 800 y pico y algo, se escribió uno de los libros más famosos de la historia, que son Las Mil y una Noche. Es una recopilación de cuentos de la India y de Arabia. Y cuando se lo trató de poner junto, se buscó una hilación. Y la hilación fue un personaje de uno de los cuentos, que es la que cuenta todos los cuentos. Es Sherezad, cuyo nombre quiere decir noble y libre. En realidad es Sultán, a quien ella le cuenta los cuentos durante 1001 noche, que quiere decir siempre. El sultán encuentra a su mujer con otro, y como en el mejor tango la mata. Pero de ahí en adelante empieza cada noche a acostarse con una mujer diferente de su harem, tiene relación y la mata. Y así mata y mata y mata. Ya todos saben que en quien va a dormir ahí no vuelve. Hasta que llega Sherezad. ¿Y Sherezad qué hace? Mientras están haciendo el amor, por llamarlo de alguna forma, dado que después lo mata, le cuenta un cuento. Y lo intriga tanto que después le dice, bueno, mañana te cuento cómo termina. Y así aparece este personaje Sherezad, que mientras cuenta vive, y si deja de contar muere, ¿no? Hay una expresión que cuando alguien muere o lo matan, en películas aparece, no sé si se sigue usando, que cuando alguien muere dice no cuenta más el cuento, ¿no? Sherezad contaba el cuento al revés, para vivir. Ana Bobo es una cuentista, narradora. Acá no damos currículums, pedimos que el cuerpo se exprese. Ella nos va a introducir a donde está ella, que es introducida ella misma en los cuentos que cuenta, y quizás cuente para vivir. Ana, contanos un cuento. Hola, buenas tardes. Cuento para vivir, para sobrevivir, para entretener a la muerte mientras tanto. Y primero abordé los textos literarios que me habían deslumbrado como lectora para llevarlos a la escena, adaptándolos para la oralidad. Me tomaba ese atrevimiento de hacer una inflexión, de quitar quizás un párrafo descriptivo muy largo, o que 3 líneas que estaban dedicadas a describir el recorrido de una mirada, de pronto se condensaran en el gesto. Pero poco a poco, a medida que fui tomando confianza en este género, aprendí también a nutrirme de lo cotidiano, de las vivencias del pasado, no por hacer que esos relatos se volvieran autorreferenciales, sino por mostrar la ligazón que yo tenía desde pequeña con esas narraciones del acontecer mínimo, ¿no? De esas nimiedades de la rutina. Creo que me inicié contando historias escuchando, o sea, sin sospechar que esa era una formación primera, muy informal, que a lo largo de muchísimo tiempo me permitiría tomar la palabra, tomar mi propia voz. Recuerdo que yo pasaba mucho tiempo en casa de mi abuela de pequeñita,
y luego de grande también, pero siempre habló en piemontés. Solo cuando fue a la escuela tuvo que dejar de hablar la lengua hogareña, pero el resto de su vida, con mi madre, con mi tía, siempre hablaron en piemontés. Había una buena mixtura porque se había casado con mi abuelo andaluz, así que convivían ahí las dos lenguas. Pero cuando me llevaban de visita por la noche, yo era pequeñita, era un ritual hermoso porque se ponían sobre el batón una pequeña capita de lana y tomaban la linterna para atravesar los patios, abrir esas puertitas que se hacían con el respaldo de las camas viejas que ya no se usaban, y debajo tenían un tejido de alambre para que las gallinas de un vecino no pasaran a la casa del otro, y llegábamos a la cocina de la otra casa, y ahí nos esperaban las mujeres, los hombres ya se habían ido a dormir o estaban en el bar, y ahí esas mujeres se quitaban la capita, compartían el mate, y empezaba un momento para mí de enorme libertad de ellas. Estaban fuera del orden del día, de tener que atender, servir, planchar, cocinar, preguntar si estaba caliente, si el agua estaba lo suficientemente fría, libres, hablando entre sí. Mientras preparaban el relato, decían en la primera parte, porque resulta que fulano y que tal, que se casó con un gerente de banco, que luego se mudó a tal pueblo. Cuando llegaban a la persona de la cual se iba a contar la historia, me miraban y para asegurarse el secreto y la privacidad, arrancaban contando en piemontés. Yo creo que mi voracidad por desentrañar ese lenguaje fue tal que agudizó mi deseo por la escucha, ¿no? Y leía los gestos, las miradas, el movimiento de las manos, el modo de echarse hacia adelante o hacia atrás, y sin saberlo fui tomando de aquel coro de mujeres el modelo de una narradora espontánea que puede, con recursos mínimos, sentada en una silla, vestida como para la ocasión que está viviendo y nada más, ponerse a contar una historia y despertar el interés de los demás. Pero fue muchos años después que logré articular mi trabajo como maestra jardinera, donde contaba cuentos, con mi formación teatral. Hubo un punto de inflexión a los 36 años más o menos, en que en un pueblo de Andalucía conocí a otra musa muy inspiradora, una sobrina de mi abuelo, que tenía 87 años, que recordaba la partida de mi abuelo hacia América y no había sabido nada de él. Esa mujer se llamaba Ana María Gómez Soriano. Me enteré de su existencia el día en que llegué al pueblo. Había enviado yo una carta antes al alcalde, dándole los datos de mi abuelo andaluz, que nunca había podido regresar. Y cuando el alcalde me recibe, me dice: oye, mira, que estuve revisando los datos de tu abuelo y fíjate que todos sus datos coinciden con los de mi tatanica. Y tú sabes, Ana Mari, me dijo el alcalde, ¿quién es mi tatanica? Es la mujer que me ha criado a mí y a quien yo quiero más que a mi madre. Mira, desde que llegó la carta que te está esperando, es prima hermana de tu madre, sobrina de tu abuelo. Vete a verla, que vive aquí al lado, 87 años, soltera, virgen, entera como cuando nació. Me lavé la cara y salí a la vereda y emprendí la escalerita de aquella casa de primer piso, y cuando giré en el recodo de la escalera la vi. Reconocí en ella los rasgos de mi madre. Me dijo al verme subir: hija, hace 76 años que te estoy esperando. Era el tiempo transcurrido entre la partida hacia América de sus tíos, entre ellos mi abuelo, y el día de mi llegada. En el medio no había habido ninguna noticia. Y ahora vienes tú, me dijo, sentándose en un silloncito rojo, desde el cual ella miraba desde el televisor viejo la misa y las telenovelas. Y ahora vienes tú, como una paloma que trae el olivo en el pico, para contarme que yo del otro lado del mar también tenía familia. Así hablaba una mujer que solo fue 3 meses al colegio. En ese momento de mi vida yo todavía no contaba historias y no tenía conciencia del todo de que había ido a un manantial, donde una mujer
con tan poca escolaridad tenía esa riqueza verbal y gestual. Le pregunté cómo que 3 meses al colegio nada más. Mira, porque el maestro mandó a llamar a mi padre y le dijo, llévensela que no vale la pena, pues no se le despierta la inteligencia. Y yo le dije que no, que era muy inteligente, y le pregunté por qué no se había casado, era muy bonita todavía. Y me dijo, mira, es que en este pueblo los hombres beben mucho, y yo de jovencita me puse a pensar en mi destino. Y me dije, mucho chiquillo con el moco colgando, el candil sin aceite, y un hombre borracho para arrastrar acá hasta la cama cada noche, pues no era para mí. Yo siempre digo, ¿no? Tomó esa decisión, eligió ser soltera con solo 3 meses de colegio. En la calle del pueblo, en las callecitas, me decían, oye, argentinita, sí que eres parienta de Anica María, pero qué afortunada eres, que vamos a su reja, las viejas por oraciones, los niños van por chacarrillo, las jóvenes van por copla. Era Ana María Gómez Soriano, la narradora oficial del pueblo. Y de tanto narrarla cuando vine, de pronto un director teatral me dijo, tenés que contar en escena. Y así empecé, pero no contándola a ella. Me atreví primero con la literatura porque no creía que algo de la vida propia mereciera un destino escénico. Me parecía que solo competía a la familia o a las amigas y los amigos que me querían y que podían soportar el relato de viaje de esa travesía. Después de la muerte de mi padre, que fue otro de mis maestros, sin saberlo en su momento, que siempre me decía, me gustan los cuentos que contás, de Saki, de Catherine Mansfield, de O. Henry, me gustan, pero mucho nombre en inglés. ¿Por qué algún día no empezás a contar las cosas que te pasaron a vos, las que nos hacen reír en la sobremesa, las que nos emocionan? Haceme caso, Ana, haceme caso. Y no pude, poco después de su muerte, sí, algunos consejos llegan cuando, algunos consejos se implementan cuando una puede. Empecé a contar historias autobiográficas. Reitero que para mí no son autorreferenciales porque siento que en cada cosa que cuente cada uno de nosotros, hay algo que evoca algo de tu propia historia, ¿no? Pasa en la Odisea cuando él está delante del Aedo ciego, cuando le hacen ese banquete, y le cuenta ese Aedo ciego a Ulises la historia de los héroes de Troya, y nadie sabe ahí que es el único, él, que no ha muerto ni ha vuelto. Cuando le cuenta su propia historia, él llora y llora y llora, hasta que el rey que lo ha recibido le dice, oye, dinos por qué lloras, dinos quién eres, de dónde vienes, porque no hay mortal que carezca de nombre. Él, cuando se conmueve escuchando su propia historia, puede dar cuenta también de quién es, ¿no? Y dice de la isla de la que viene, y quién es su padre, y quién es su mujer, y quién es su hijo. Así que narrando historias, sean cuales sean, nos estamos narrando siempre a nosotros mismos, ¿no? Sigo. A partir de entonces adquirí el permiso de empezar a observar lo cotidiano también, para pellizcar instantes. Por ejemplo, fui al Tigre hace un tiempo atrás, me regalaron un ramo de rosas silvestres, las puse en un florerito y me dediqué a mirarlas mucho tiempo, mejor dicho, las retraté y después, aunque tenía el original ahí, las miraba en la pantalla de la compu, absurdamente. Y descubrí por qué me gustan tanto esas rosas silvestres, porque tienen los petalitos arrugados, como el delantal de las chicas que se sentaban en el colegio en los últimos bancos, le faltaban los botones. Me hubiese gustado ser chica del último banco porque me tocaba más estar adelante. Entonces se me ocurrió que si existiera una escuela para rosas, me gustaría ser maestra
por un día, una suplencia, de turno tarde. Yo entraría al aula y les diría que por favor, después de presentarme, se pongan todas de pie. Me encontraría claro con que en los primeros bancos estarían los pimpollos erectos perfectos de florería, sin perfume, sin espinas. Y atrás las silvestres, con la cabecita gacha, de a 2 o de a 3, cuchillando algo. Les diría que se pongan todas de pie, por favor, que tomen los pupitres de a 2 y los vayan llevando hacia las paredes del aula. Menos ruido, sin conversación, sin arrastrarlos, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora que quedó todo este espacio vacío, se me van a sentar en ronda, no, intercaladas, una vez prolijo, una, bien. Quiero enseñarles hoy unos versos que ya están pasados de moda, les diría, de un poeta cubano llamado José Martí, pero que yo creo que todas ustedes merecen conocer y empezaría a enseñarles. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, y lo repetiríamos a lo largo de la tarde, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Imagino el sol entrando al aula sobre el final de la tarde, doradas las tizas, las rosas, el pizarrón. Y ellas a coro, repitiendo conmigo, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo, todas. Cultivo una rosa blanca. Estuve haciendo orden en mi casa en esos tiempos de la cuarentena más estricta y encontré pronto debajo de unos papeles en el último cajón de un archivo, el viejo teléfono fax Panasonic. Estaba con las órbitas vacías, porque de tanto usar ese teclado se había como vencido. Vino un técnico, se lo llevó, se lo reclamé, nunca más lo trajo, pero yo no me podía deshacer. Pedí ayuda al portero para sacar otras cosas y me dijo, señora Anita, déjelo ir. Le pedí que lo bajara él, pero tuve mala suerte porque justo esa noche salí un momento y al volver lo encontré tirado en la vereda, envuelto en esa ingrata mortaja de la bolsa de residuos. Había un cartonero que lo ambicionaba, le pedí un segundito, un momento a solas, y me incliné y como la carcasa estaba abierta, la bajé con ternura, como quien cierra piadosamente los párpados de un muerto, y me acordé de la adrenalina que me daba volver a casa tarde, después de una función, y ver la lucecita roja titilante, anunciándome mensajes, o el pitido, y ver el papel saliendo, frágil, trémulo, donde leías línea por línea, si te daban el trabajo, si te lo negaban, si era una mala noticia, si era un mensaje de amor. Subí por el ascensor, un ascensor lento, antiguo, y le destiné un saludo final de 3 pisos. Adiós. Fiel mensajero, buen compañero, de corazón rojo, titilante y de entrañas sinceras de papel. Adiós. Adiós. ¿Por qué me conmueve a mí algo tan, pero tan cotidiano? Quizás porque aprendí a distinguir lo que no debe ser contado, pero hoy sí voy a contar esto que
entre los cientos, miles de mensajes de voz que había en ese contestador, hubo uno que recibí desde el pueblo de mi abuelo, porque una señora que se llamaba Herminia García Ayala, que le hacía el seguro de sepelio a mi tía Nica, a quien fui a ver 4 veces más, a presentarle a mi hija, a llevarla de nuevo, esa mujer me había dicho que cuando a Nica le pasara algo me lo iba a avisar. Anica no disponía de un teléfono, era todavía la sierva de un ama rica que era muy avara. Una noche llegué después de hacer una función y escuché que alguien hacía, pero no dejaba un mensaje. Y otra vez, hasta que la 4ª noche escuché: oye, Ana Mari, aquí Herminia García Ayala, oye, para decirte que ha muerto tu tata Nica, 100 años y 4 meses, no la llores, no llevaba la muerte en la cara, no tenía la nariz azul como un terrón de nieve, y ese perfil con los aretes de oro era una reina esculpida en una monedita. ¡Pip! Nadie me había contado esa imagen de la muerte en 30 segundos. Otra señora, Herminia García Ayala, que tendría meses, pocos años de colegio. Entonces, como narradora de historias, me encanta el cruce entre la sintaxis, la sabiduría de los narradores espontáneos, las narradoras espontáneas, muchas veces analfabetos son, con los grandes valores de la literatura universal. El punto de cruce es eso, es ese, para mezclar un repertorio, para unarlo, mejor dicho. Y en cuanto a la interpretación, siempre el repliegue, como dice Marilu Marini, ¿no? Ausentar el cuerpo para que esté presente, para que irradie otras presencias, otras voces, ser el instrumento de una multiplicidad de presencias que necesitan expresarse por sí mismas sin que yo esté interfiriendo o invadiéndolos. Dejo que ese mundo me tome, subsumirme en él y luego abrir, expandir, proyectar, y que tiene esta maravilla el relato oral, para mí a diferencia del cine, por ejemplo, que es un arte extraordinario, que todo lo que yo haya nombrado hoy, cada cual lo tendrá registrado a la medida de su propio universo, su imaginación, sus experiencias. Habrá una Nica por cada quien me haya escuchado, y una Herminia García Ayala, y un fax y un portero. Entonces a mí esa irradiación múltiple, que se me vuelve tan misteriosa y tan inacible, es parte del encanto de mi trabajo, ¿no? No saber qué mundos se están despertando, cuántos relatos que no me cuentan están en el silencio de la sala, porque el silencio de la sala cuando yo cuento siempre es muy hondo, y yo me doy cuenta de que la gente se está contando sus propias historias, y ese ritual es único, ¿no? Es un privilegio para mí. Ana, vos hablabas de un punto de cruce. ¿Cuál es el cruce entre tu identidad y los cuentos? Que creo que todos experimentamos. Yo te conozco hace mucho, pero los que no te conocen experimentamos que vos no hablás, vos contás, aunque estés contando algo que no es un cuento. Yo a veces, las veces que te he encontrado en la calle, después nos reímos porque es como que en 3 minutos contás una historia y sabemos todo de todos y te vas, porque andás media apurada en la vida. Una narradora Pero al paso. creo que hacia el misterio es como entrás y salís, pero nunca entrás del todo ni salís del todo. O sea, hay como una mixtura en vos, que aunque hables de lo que hables, lo estás contando, lo estás haciendo, yo no diría literatura, lo estás haciendo narración. No sabría decirte muy bien, no soy inocente del efecto que eso causa. Yo sé que tengo una
condición para eso, pero no me doy cuenta de cuándo paso de un registro al otro, y sí me doy más cuenta, por supuesto, de la salida, menos me doy cuenta de cuando entro en ese registro, quizás porque se me ha hecho uno, ¿no? El oficio con el hablar cotidiano y porque voy leyendo las situaciones cotidianas en términos de relato. O sea, la primera espectadora de mis relatos soy yo porque voy conformando, a medida que voy vivenciando algo, cómo lo podría capturar o traducir en relato. Y eso es como una gimnasia constante, no que me la imponga, sino que, como respirar, te diría, es un modo de mirar a través de la construcción del relato. Creo que ese es un punto de inflexión que lo fui adquiriendo sobre todo cuando fui haciendo el tránsito desde la literatura a los relatos que yo capturaba de la vida cotidiana, que no tienen otra pretensión que resignificar apenas las nimiedades, las miniaturas cotidianas, ¿no? Entonces, soy más consciente de cuándo salgo de que cuándo entro. Y hay una frase muy hermosa de Andrés Gide que dice que debemos narrarnos la vida como deseamos vivirla, y para mí eso fue algo muy importante, ¿no? Cuando lo leí hace muchos años, y también me aferré mucho a una frase que Van Gogh le dice a su hermano en una carta, que le dice: encuentra bello todo lo que puedas. Y me muevo ahí, en tratar de encontrar bello todo lo que pueda, y en narrármelo como desearía vivirlo aquello que me duele más, o que me incomoda, o que me angustia, ¿no? Así que bueno. En este tenor, dice María Zambrano, el hombre que ha perdido la felicidad, si encuentra el valor de hacerlo, vuelve la vista atrás para revivir su pasado y sorprender el instante en que se rompió su dicha. El que no sabe lo que le pasa, el que no sabe lo que le pasa, hace memoria para salvar la interrupción de su cuento, pues no está enteramente desdichado el que puede contarse a sí mismo su propio cuento. Wow. ¿Cuál es tu cuento sobre vos? O sea, ¿cómo construís la separación, suponiendo que no estás loca, cosa que si estás haces buena prensa para la locura, entre tu identidad y lo narrado? Perdón, discúlpame, lo último que me dijiste entre lo narrado. ¿Cómo haces el cruce? ¿Cómo generas la narración de tu persona? ¿Con cuentos también? Y sí. Por ejemplo, yo he tenido una espectadora, mi madre, que ahora tiene 95 años, ha sido la espectadora más exigente, ¿no? Para mí. Y recién cuando pude hacer un cuento sobre eso, a mí me encanta lo que dice Chaplin, ¿no? Que la vida en primer plano es una tragedia, en visión panorámica es una comedia, así que siempre la distancia resignifica y permite mejor la elaboración del relato, porque la inmediatez con la experiencia a veces contamina de un aquí a ahora, y a mí me gusta mucho el género de la comedia o de la comedia dramática para mirar lo que he vivido, lo que vivimos. Creo que Woody Allen había hecho muy famosa esa frase de que la comedia era tragedia más tiempo. En mi opinión, la tragedia nunca deviene en comedia, pero el drama sí. Y, por ejemplo, esa exigencia brutal que yo tenía en la infancia de parte de mi madre, brutal digo porque no me era posible satisfacerla y verla contenta a pesar de mis esfuerzos, lo vuelco en un cuento que podría contar ahora, que es que mi madre siempre soñó con bailar, pero en la escuela nunca se lo permitieron. Una vez sí le dieron un papel en una fiesta patria, tenía que entrar por el costado con el gorro frigio en la mano y entregárselo a la chica que hacía de patria propiamente dicha, alta, rubia y de ojos azules. Con este texto: te entrego el gorro frigio, te entrego el gorro frigio. A último momento tuvo una descompensación intestinal, la bajaron del escenario. La hermana Gerarda le dijo: el único talento que tienes es el de molestar en clase. Pero siempre soñó con bailar. Cuando entré yo a la primaria,
en esa hilera de soldaditas vestidas de blanco, dejé de ser la hija de Elda, la hija de Walter, pasé a ser nadie. Hasta que en segundo grado estábamos todas ocupadas en ronda en el salón de actos, dirigida por la profesora de educación física, que era la coreógrafa, íbamos a bailar la danza de las horas. Todas nosotras éramos rayitos de sol. En el centro, el sol propiamente dicho, lo hacía una chica de quinto grado que bailaba en zapatillas de punta porque sabía clásico, rubia alta y de ojos azules. Yo iba con mis zapatitos, con mi cuero y mi guardapolvo, echando desde los dedos hacia la tierra toda la luz que podía, con mucha responsabilidad, era mediodía, cuando de pronto la profesora dice, vení, yo, sí, me llamó y me dijo, ¿vos sabés bailar clásico? No, señorita, espera un segundo, y mandó a llamar a la madre superiora, que vino y le musitaron algo. Y vi que ¿sabés o no sabés bailar clásico? Me preguntó la madre superiora. No, madre. Pero hacer unos pasitos para que vea la... Y yo hice unos pasitos hasta que dictaminó la superiora, está bien, va a quedar ella aquí de solista. Y la otra tuvo que abandonar su lugar y me miró de tal modo que en pleno mediodía en el salón de actos anocheció. Y a partir de ese día que empecé a quedar ahí en el centro de la ronda como solista, para la danza de las horas, para el baile de los patinadores, para las espigadoras, llegó un momento que mi mamá me dijo, vas y le decís a la madre superiora que en esta casa no se pueden pagar todos esos trajes. Madre superiora, Ave María Purísima, dice mi mamá que por favor este año no me ponga en la muñeira, ni me ponga en la jota aragonesa, ni en la danza del... Dile a tu madre sin pecado concebida que a partir de ahora, a tus trajes, los vamos a pagar nosotras. Y empezaron ahí, las 4 monjas a bordo de la estanciera verde, a comprarme los vestidos. Nos citaban en el centro, a mi madre y a mí, en la tienda más importante. Iba la monjita Pilar aferrada al volante de la camioneta, con un trauma de postguerra, ella aferrada allí al volante y las otras 3 aferradas a sus crucifijos. Y luego bajaban componiéndose los hábitos y elegían terciopelo granate, tafeta turquesa, flecos dorados, lentejuelones de este tamaño, color fucsia, todo lo que ellas no se podían poner. Y después en la zapatería de la vuelta compraban extracto de banana y polvillos de colores, distintos colores, para teñir mis zapatillas de media punta y mis zapatitos de flamenco. Hubo un festival de fin de año donde participé en 7 números. Mi madre tenía una butaca reservada en la primera fila, subía un segundo a mirarme y tenía que bajar al camarín a cambiarme. Subía un segundo y bajaba al camarín a cambiarme. Llegó un momento en que después del último número estaba ella sacándome el último vestidito, cuando se abre la puerta y la monjita Pilar, la que conducía, dijo, dice la madre superiora que a ver si devolverse en condiciones todos esos trajes prestados, porque en el futuro una niña mucho más graciosa que tú los puede necesitar. ¡Paf! Ah, sí, madre. Cuando me estaba quitando el último invisible para sacarme la coronita, entra y dice, ¿y dice también la madre superiora? ¿Qué ese don que tienes si no lo cultivas? Baja una noche un ángel de la guarda mientras duermes con una orden del Santísimo y te lo quita. ¡Paf! Todo prestado, el vestuario y el talento. Ay, después, volviendo a casa, mi madre me decía los trajes, mi madre decía, el tanguillo, son 4 compases y vos te salías del ritmo. Yo lo vi en el ensayo, lo observé cuando la profesora te lo dijo. Tenés que prestar más atención. Juan, ven acá. Mira, yo la vi a Carmen Amaya haciendo eso, la gran bailadora de flamenco, en una película en blanco y negro, que ya no la dan más, que cuando bailó eso en Nueva York, ¿cómo se habrá lucido? Que recibió al día siguiente una caja así en el hotel, que cuando ella la vio, ¿sabés lo que hay ahí adentro? Un desabillé todo bordado en zafiro y esmeralda. ¿Vos sabés quién se lo mandaba? No, Eisenhower. O sea que yo tenía que aprenderme un paso de flamenco que impresionara a un presidente de los Estados Unidos. Y el giro vos tenés que traer siempre la vista adelante, ponerla en un lugar fijo, y ahí te vas a evitar el trastabilleo. Yo la vi a Rita Hayworth haciendo eso en Salomé, que mira, era una cosa, y tuvo una picardía ella, que en una de las vueltas rompe el collar de perlas, y la perla sale disparada y se estrella en un espejo del fondo. Y mi madre siempre soñó con bailar. No hace mucho, el año pasado, que la fui a visitar, estábamos en la medianoche tomando mate en la cocina, cuando de pronto trae la caja de las fotos y un mate.
Nunca quiso guardar las fotos en un álbum porque dice que, bueno, que primero el bautismo, la comunión, los 15, la recepción, que así álbum por álbum, hoja por hoja, se ve muy claramente que te vas derechito al final. En cambio, todas las fotos mezcladas en la valija, sacas una y decís, no te puedo creer. Ay, ¿qué será de la vida de este? Mirá, y en ese caos te da la sensación de que tu vida es eterna. De pronto, desde el fondo, saqué una foto en blanco y negro, estaba yo vestida de mediodía, danza de las horas, el pecho de raso, la falda de organdí, un rulo en la mejilla y un lunar sobre la boca. Ay, le digo, mirá, pero ¿cómo? Yo, si estoy vestida de clásico, tengo eso. Bueno, dijo mi madre, porque yo alcancé a cambiarte de vestuario, pero no llegué a tiempo con el maquillaje ni con el peinado. Ah, y me pidió la foto y se la quedó mirando, y me dijo, qué suerte tuviste, Ana, criarte al son de todas esas voces que te esperaban en el hall del teatro, que te decían que qué graciosa, que qué donaire, que qué... Ah, le digo, pero eran otras las voces. Vos nunca me lo decías. Bueno, pero vos ya sabías, ya sabés que la gracia no se saca en la academia, como el carnet de conducir. En una noche de invierno, en la soledad de la cocina, escucho en la voz de mi madre un son que dice que tengo un don en esta danza de las horas que es la vida. Hoy, un halago de mi madre me viste con un desabillé bordado en zafiros y esmeraldas en esta danza de las horas que es la vida. Hoy, un halago de mi madre me viste otra vez con una luz de mediodía. En ese relato yo pude reírme de aquella crítica tremenda, hacer alianza con mi madre, ver su callado orgullo por todo lo que yo hacía, ver lo exigida que se sentía cuando me veía mirada por otros, como si ella misma estuviera expuesta ahí. Y entonces volverlo relato y aportarle humor me permite otra vivencia, es absolutamente para mí, ¿no? Transformador poder mirarlo desde otro modo. No hace mucho encontré la botita de raso que me hizo para el vals de los patinadores, y ahí está todo condensado el amor de mi madre. Lo que trabajó en esa máquina de coser, para hacer desde la suela, los orificios, el cordoncito, todo el callado orgullo y el amor de mi madre estaba ahí. Y bueno, yo lo despliego en una línea de tiempo, porque siempre lo que nos permite, como decía María Zambrano, volver a aquel momento de dicha o de desdicha es mirar atrás, ¿no? Y yo trato de asirme a esos momentos, los buenos y los malos, y ponerlos en un relato. Porque dice Isaac Dinesen, todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia sobre ellas. Uy, tal cual, qué hermoso, qué hermoso. Creo Para que le mí vamos a dar la... Sí. No, perdón, que para mí contar este cuento me permitió superar algo, ¿no? Es decir, atreverme a decir, hay mucho amor igual, me voy a reír de mí misma y de lo que le pasaba a ella conmigo, y ahí las penas se soportan, claro, muchísimo mejor. Y como es un tema recurrente, ¿no? El peso que tiene para nosotras, para todo el mundo, la mirada de nuestros padres, de nuestras madres, también le dice cosas a otra gente. Por eso, si bien yo no lo hago con la intención de redimir penas ajenas, sino de compartir una experiencia, siempre me resulta finalmente útil. Me resulta útil. Sí, es el clásico tema de la catarsis, ¿no?
¿Qué es eso, esa sanación que de alguna forma tiene el arte, ¿no? Claro. Que no sabemos bien cómo pasa, pero pasa que compartimos una experiencia que es de otro, pero que se apropia de nosotros y nos sana a la medida que es sanado el otro, ¿no? Exactamente, Digo, exactamente. medio hablabas de eso. Yo siempre me acuerdo cuando fui una vez que fue mi experiencia así de poder conceptualizar después qué era esa catarsis famosa del arte. Yo fui a Texas a la capilla de Rothko. Entré Ah, ahí en medio de la capilla de Rothko y me puse a llorar. Y lloré como 20, 40 minutos hasta que vino, no había nadie, por suerte. Vino la que cuidaba y me consoló. Y después yo leo en una de las cartas de Rothko que dice, porque la gente que llora delante de mis cuadros le cuenta a alguien. O sea, que era un efecto que él lograba, no era singular a mí. Y ahí entendí que es esa catarsis, ¿no? Algo abstracto en ese caso, porque ni siquiera claro, es filtrado por la comprensión, pero que te afecta hasta el punto de curar, ¿no? ah, lo que debe ser eso. Ahora, lo que debe ser eso, qué maravilla. Eso es increíble, sí. Vamos a pasar a los que quieren hacer preguntas. ¿Cómo no? Perfecto, así como bien ha Ah, dicho está Hugo, Turu todavía. Sí. todavía, perdónalo Hugo ya, déjalo ir. Así como bien dice Hugo, abrimos el espacio de las preguntas, así que si alguno tiene algo que preguntarle a Ana María, este es el momento. A mí me impresionó esa, iba a decir cuento, no era un cuento, una memoria, de las mujeres a la noche, que dijiste que el momento de la libertad, y también de alguna forma la libertad del contar y tomar mate, y a la vez el tabú de refugiarse en una lengua que alguien queda afuera, ¿no? Me pareció un mundo árabe, me pareció. Ah, bueno, yo cuando lo estaba contando, hice también una asociación que era, ahí no había hombres, ¿no? No estaban, no era, por lo que yo recuerde, de ninguna manera que estuvieran amenazadas por esos hombres, pero sí estaban muy conminadas a cumplir obligaciones. Y ese era un espacio de libertad y la lengua que yo no entendía era otro espacio de libertad. Yo después cuando iba, cada verano, me llevaba un cuadernito e intentaba sentarme al lado de mi nona para hacer un diccionario de piamontés y aprender esa lengua. Entonces era palabra por palabra, pero luego en esa conversación yo ya me perdía otra vez y prefería adivinar lo que decían, que también tiene su gracia. Supe de una alumna de los talleres, me contó una vez algo precioso, que su abuelo, que era un ingeniero nórdico, no recuerdo exactamente de qué país, le hacía ir a su biblioteca, tomaba un libro azul enorme, la hacía sentar ahí muy cerquita y le leía cuentos y señalaba la altura de la torre del castillo y el tamaño de las tres princesas y hacía la ampulosidad del rey y la tenía absolutamente fascinada contándole en su lengua nórdica. Y cuando el abuelo murió y ya era grande ella, tuvo curiosidad por abrir aquel libro azul, y era un libro en sueco sobre ingeniería naval. Así que se ve que el abuelo repasaba el vientre de los barcos, cómo estaban construidos, y simulaba gestualmente los castillos y los reyes y las princesas. También me pareció una cosa extraordinaria de la convención de que te estén narrando una historia en otra lengua que no entiendas, ¿no? Porque lo que vale ahí es la intención de que te están prodigando un tiempo. En el caso de las mujeres de la cocina, yo estaba asomándome a un tiempo que era de ellos, de ellas, y no me estaba dedicado. Así que bueno, no sé si ahora sí hay alguna otra pregunta o alguna pregunta. Sí, sí, por aquí tenemos a Bruno con la mano levantada. A ver. Ahí está. Gracias, Ana, primero
por estas historias espectaculares. Tuve la piel de gallina gran parte del tiempo que hablabas, y quería me da mucha curiosidad, siento que es muy propio tuyo el contar historias, digo, es como si me cuesta imaginarme otra cosa, si, no creería, si fueras médica y estarías hablando de cirugía ahora, no me lo creería, diría esta mujer es narradora. Y mi pregunta que quiero hacerte, me da mucha curiosidad saber cuál es la historia más difícil de contar. La historia más difícil de contar, si se trata de lo vivido, quizás lo más difícil de contar sea lo más próximo que te ha sucedido, o algo de tan doloroso sea, por pudor, hay que trabajarlo mucho para que derive o devenga de catártico en expresivo, ¿no? Porque hay cosas que son tan espinosas y tan dramáticas que yo tengo el pudor estético que no le puedo enrostrar cosas tremendas al público si no están cuidadosamente ya maceradas y elaboradas. Si vos me decís qué cuento literario te es muy difícil de contar, te diría Verde y Negro de Saer, que es como subir una montaña, Fiesta en el Jardín de Katherine Mansfield, y bueno, en general toda Katherine Mansfield, porque son de una filigrana, una cosa tan delicada, donde hay múltiples voces, donde aparte Saer tiene un universo, un estilo, una poética, Mansfield tiene otra, entonces yo soy muy cuidadosa de esos universos tan distintos y de cuidarme de que el único registro que tengo de este cuerpo y esta voz, encontrar el matiz necesario para deslizarme de una poética a la otra, ¿no? Pero a veces me dicen, ¿por qué no contás ese cuento? Y digo, no, eso yo no lo puedo contar, si no me voy a leerlo otra vez, aunque lo sepa, yo lo sé, pero le tengo mucho respeto y tengo que volver a verlo antes, tengo que volver a leerlo antes de sacarlo a la luz de nuevo a través de mi voz. Hay relatos que son así, o Isidoro Blainstein, que tiene un lenguaje tan porteño, tan familiar, tan extraordinario, es muy complejo, pero es absolutamente complejo, entonces me tengo que poner a estudiarlo todo otra vez. Así que bueno, eso, no sé si estoy respondiendo bien, Bruno, a tu pregunta. Gracias. Quería traer a colación de lo que dijiste, que tomabas nota de las palabras y vas aprendiendo el lenguaje. Que hace unos días vi una película que se llama El profesor o las lecciones de persa, que es francesa, pero trabaja en Nahuel, no me acuerdo el apellido del pibe argentino, que es bárbaro. Pero es durante los nazis que ocupan Francia y van a parar a campos de concentración. Y él dice, yo no soy judío, ¿qué sos? Persa, dice. Y dicen los soldados, el capitán busca un persa. Entonces, medio no le creen. Entonces él va y le dice, y en el camión donde lo llevaban, alguien le había dado un libro, que era en francés, pero decía mi mamá, qué sé yo, en persa. Y le dice el capitán, ¿cómo se dice mamá? Y él dice. Y él dice, el alemán quería irse a no sé dónde, a poner un restaurante cuando termine la guerra, porque era un chef. Pero tenía que aprender persa, que es donde iba él, a Persia. Y el pibe día a día tiene que ir inventando el idioma. Entonces, todos los días le enseña al capitán 4 o 5 palabras y empieza a copiar del libro de los que van matando todos los nombres para acordarse, porque como tiene que repetir, entonces en realidad él está haciendo la lista de los que van muriendo como idioma que le va haciendo creer al otro que es. Bueno, no voy a seguir contándola, pero es increíble la historia, porque después sigue mucho, ¿no? ¿Eso es un libro o una película? Es una peli, se llama Las lecciones de persa, o el profesor de persa. Está en online. Claro, todas esas estrategias de sobrevivencia, ¿no? Que se pueden explorar o explotar a través del lenguaje. Eso es... Sí, es muy impresionante.
Y no me aguanto, pero el final es maravilloso. Porque termina la guerra y entonces buscan testigos. Y está este pibe que se salvó del campo de concentración. Y le dice, ¿usted se acuerda el nombre de alguno de los que estuvieron ahí? Y él empieza a recitar todos los nombres, que es, según él, el idioma persa. Es muy extraordinario. preciosa la película. Es fantástica. Sí. Extraordinario. Bueno, gracias por esa mírenla. recomendación. No, es gratis. Muchas gracias. Aquí tenemos otra preguntita. Sofi tiene la mano levantada. ¿Cómo está, Sofi? Hola. 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 Fue muy lindo escucharte, gracias. No sé si es como una pregunta o como un comentario o un eco así de lo que decías, porque por momentos puede ser como que pareciera que decías esto de como que aprendiste a nutrirte de lo cotidiano, de las experiencias, como esta apertura al acontecer cotidiano, a pellizcar instantes, algo así, hasta incluso creo que usaste la palabra pellizcar instantes. O sea, por un lado pareciera que es como que también narrar historias te ayuda a meterte de lleno en la vida, y por momentos también es necesario también esta distancia, ¿no? Para poder hasta leer mejor la vida, esto que por ahí decías, de por ahí de experiencias dolorosas, hacer una relectura más cómica, o tomar, ¿no? Es como, ¿se da este doble movimiento? Se da ese doble movimiento, sí, me encantó lo que me dijiste. Por ejemplo, en la instancia de la cuarentena, viste tanto tiempo dentro de la casa, yo tuve tiempo de ver qué hacía la luz que entraba en la mampara, en el comedor diario, en momentos en que yo solía estar fuera de casa. Entonces, por ejemplo, había un momento en que el sol, pasando a través de unos viviecitos azules y amarillos, dibujaba la pata de la mesa en el piso, pero que era una obra extraordinaria que duraba minuto y medio, 2. Yo a veces me he retirado para ir a buscar el teléfono para retratarlo y el dibujo no estaba más. Entonces, todos esos trazos de lo cotidiano, para mí fueron una fuente de observación y de nutriente para soportar el encierro y la rutina. Yo dejo, como me pasa con los textos que leo, como que con lo que veo, que eso me impregne sensorialmente. Si me impregna sensorialmente, algo de eso se macera, se vuelve lenguaje, gesto, y aflora, empieza a aflorar bajo la forma de un relato, ¿no? Así que para mí esos momentos, esa fugacidad de la vida que uno va capturando como las perlitas de un collar que va enhebrando y van conformando tu universo, tienen que tener también la condición de algo de distancia, como decía, porque yo trabajo mucho con la base del pensamiento narrativo, de lo que habla Jerome Brunner, que el relato, que la modalidad del pensamiento narrativo, a diferencia del pensamiento científico, no necesita de hipótesis verificables, sino verosímiles, y es la modalidad del pensamiento que le otorga significado a los actos de la experiencia, le otorga significado a las vicisitudes, ¿no? Entonces, la palabra acontecer que nombraste para mí es muy bella, porque acontecer tiene algo de nacer. Escuché una vez que un niñito que quería ir a la casa de su madrina, y la hermana mayor decía, ¿para qué vas si ahí no pasa nada? Era brasileño él, y decía, ahí no acontece nada, le decía el hermano. Sí, decía el niñito, porque una flor sí que acontece, porque una flor que está cerrada por la noche se abre por la mañana. Entonces, el acontecer en sí mismo, para mí es materia de relato muy rica, y luego, sin pretensiones, poder agregarle un significado. Y ese significado puede estar formulado en una frase, en un enunciado, o puede estar en la emoción que te cause nombrarlo, o en un gesto. El gesto, la mirada, la emoción, la pausa, son modos también de resignificar con mucha naturalidad lo vivido.
Muchas gracias. Por aquí también Yuse tiene la mano levantada. Hola. 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 Gracias por con tanta pasión nos cuentas un relato. Yo de hecho tenía una pregunta, pero la verdad no sé si es como muy tonta la pregunta. No, seguro que no. A ver. Pero va como, ¿cómo se puede dar un cuento a la vida? O sea, con este relato que cuentas, o sea, ¿cómo nace eso? ¿Cómo nace ese relato a la vida? Ah, claro. Mira, me remito a una cosa que pasa con la fotografía, ¿no? Hay un ensayo de Roland Barthes, que me parece que se llama La cámara lúcida, donde él analiza distintas fotos, sobre todo creo que trabaja con un retrato de su propia madre, y se fija cuál es el puntum. Él llama puntum a ese punto que en una fotografía, en este caso, te punza, te punza por dolor, por hermosura, te pincha, ¿no? Te pincha. Y yo a veces en lo cotidiano encuentro eso, o encuentro eso en algo que me cuentan, o encuentro eso en algo que leo, o en una película que veo. En lo que me punza puede estar siempre el germen de una historia, que quizás prospere o quizás no. Pero yo muchas veces hago acopio de lo que me ha punzado, porque creo que si dejo pasar un tiempo, como cuando de pequeñitos poníamos la semilla entre el secante y el frasco para que germinara, siempre lo que te punce, lo que te llame la atención, es semilla de algún relato, en mi caso, ¿no? Así que yo voy consignando todo eso. La vez pasada hablando con Hugo les contaba, y vengo a cuento de que a veces es un relato de otras personas, una frase en la conversación de otras personas, lo que a mí me trae la posibilidad de un relato es que fui al pueblo de mi abuela, de mi nona piamontesa, esa casa todavía estaba en pie y divina, pero no se había divina, construida rústicamente por mi abuelo, pero era muy hermosa para nosotros. Antes de venderla hice una reunión con vecinos del pueblo y vino un carpintero a la galería de la casa, donde siempre se reunían muchas veces los vecinos en el verano, y vino ese carpintero del que me habían hablado mucho, porque cuando mi tío soltero le había encargado su bastón, y fue un vecino a encargárselo, y mi tío le dio el dinero para pagárselo, el vecino volvió con el bastón y con el dinero. Mi tío pregunta, ¿por qué no me lo quiso cobrar? Y el vecino le contestó, es que dice Mathieu, el carpintero, que él no cobra ni las cunas ni los bastones. Entonces me pareció extraordinario que aquel carpintero decidiera que los muebles o utensilios necesarios cuando un hombre nace, cuando ya está viejo, muy cerca de la muerte, esos no se cobran. Cuando lo conocí en la galería de la casa de mi nona, le pregunté por su infancia, ¿no? Y me dijo, bueno, cabalgábamos una rama, recuerdo yo, y eso era muy lindo porque tu caballito a la mañana era un tordillo, a la tarde una alazán. En cambio, el chico de enfrente que tenía un caballito que se lo habían comprado en la juguetería, bueno, pobre, era siempre del mismo color. Bueno, él se fue y yo me quedé pensando y pensando, y bastante tiempo después, y no lo tengo terminado todavía, así que te agradezco tu pregunta, pensé, ¿por qué no cobra los bastones? Creo que esa rama que cabalgaba un día y que uno la abandona luego, se queda esperándote y esperándote, hasta que en un recodo de la vida te aparece de nuevo esa rama y sabe que cuando la montes no saldrá al galope sino al paso. Será porque se trata de la misma rama, el caballito de la infancia y ahora el bastón. Será por eso que en el pueblo de mi tío, el señor Mathieu no te cobra nada cuando te devuelve tu bastón. No sé si he podido responder, pero yo encontré ahí algo que todavía no lo tengo bien resuelto del todo. Lo iré mejorando con el tiempo. Pero para mí los narradores espontáneos, las narraciones espontáneas, son también fuente constante de relato, ¿no? de acopio, de gérmenes narrativos.
Y ahí también lo genial es la recuperación, el origen y el destino. O sea, el nacer y la muerte, porque cuando tenés bastón es la gratuidad, ¿no? Yo quería, eso que vos dijiste, cuando te punza una historia, ¿no? Que me lo asocié con la canción de Lacan, que dice que cuando vos en un momento de la sección te puedes decir se terminó y te tenés que ir, porque vos dijiste lo que te tenés que seguir diciéndote a vos, no tenés que seguir hablando, ¿no? Y también creo que parte de la creatividad es esta fidelidad a saber cuándo hay que sostener lo más posible la punción, ¿no? Antes de llevarla al relato o a la escritura, lo que sea, ¿no? Empezar a sensibilizarse de custodiar, yo diría custodiar la pena, ¿no? Hasta que hable. Qué hermoso. Pero nosotros solemos, me pasa tal cosa y sigo adelante, ¿no? Creo que parte de la creatividad es dejarse afectar. Entonces, por eso te decía yo, claro, por eso te decía yo que hago un acopio y están ahí como germinando o latiendo, ¿no? Sí. No, le estoy dando palabra a eso para que no pase de lejos. Gracias, me encantó, me encantó. Detenerme. Y para corregirte tu definición que hiciste entre no sé qué y el pensamiento científico, que era otra cosa, te digo lo que dice Isaac Born. No hay mundo real cuántico, hay solo una descripción abstracta y física, y es equivocado pensar que la tarea de la física es averiguar cómo es la naturaleza. La física versa acerca de lo que nos podemos contar sobre ella. Wow. Digo, también la ciencia es un cuento, no es otra cosa. Claro, pero en este momento está asociado con el poder, pero digo, es un cuento. Claro, porque esta disputa entre lo verificable y lo que hay que demostrar científicamente y lo verosímil queda siempre en un terreno más ambiguo y más dudoso, pero para mí es muy interesante porque es territorio poético, ¿no? Pero esto que me decís, claro, yo que no tengo cabeza de científica, ni cuántica, ni física, tengo una admiración por las cabezas de los científicos, les otorgo un poder y un hechizo que tienen sobre mí, ¿no? Ese modo de pensar el mundo o de investigar. No, pero, o sea, medio la otra vez hablábamos nosotros, el científico, el cuántico al menos, lo que sabe es que no hay forma de acceder sin mediación a lo real. Y simplemente decide que la matemática va a ser la mediación que usen en vez del lenguaje, etcétera, etcétera. Como le decía a un amigo mío cuántico, un francés, que murió ahora, pero yo no sé tanto de cuántica, pero yo siempre decía, vos debes de ser importante porque te pagan pasaje de primera. Y él me decía, el Big Bang es un cuento, es el cuento del Génesis. Lo que pasa es que después es el momento en que la cabeza explotó y desde ahí pudo empezar a contar. Pero antes que eso no. Qué maravilla, no tenía esa interpretación. Son cuentos. Sí. Yo lo que le decía es decir, lo único que no entiendo es cómo de eso pueden hacer un lavarropa. Yo lo que no podía saber, cómo bajaban a lo concreto, ¿no? Pero bueno, otras preguntas. Sí, Ana, aquí una tocaya suya tiene la mano levantada. Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches. Quería primero agradecerte por esta charla, por esta conversación que hemos tenido. Y mi pregunta o mi duda tenía que ver un poco cuando vos nombraste a estas dos mujeres que te habían marcado en tu recorrido a empezar a contar estas historias, algo que destacaste es que ambas habían tenido muy poca escolarización, que habían ido tres meses nada más, y después algo de la tradición oral rescataste, que en muchas culturas es la manera en la cual se transmite. Entonces, saber si para vos
la educación formal, ese ir a la escuela, ese alfabetizarse, ¿tiene alguna virtud o algo? Digo, ¿por qué destacaste eso de que no habían ido a la escuela a la hora de nada, cómo te formaron? Lo destaqué no porque de ninguna manera porque me parezca una ventaja. No, de ninguna manera me pareció una ventaja. Lo destaqué porque tenían una gracia en la formulación y una inteligencia. Por ejemplo, ella había medido, en el caso de mi tía Nica, había medido su inteligencia por el dictamen de aquella maestra que dijo, llévensela, que no vale la pena. Entonces, ella creía que su sabiduría, su inteligencia estaba limitada aún por aquel juicio primero. Y yo lo que quería reivindicar era una sabiduría que lo había superado todo, que era propia de su personalidad, y porque es parte de una zona, de una tradición oral muy rica ahí en Andalucía, de mucha gracia en la formulación. Entonces, por ejemplo, mi abuelo andaluz, ese que ella añoraba, que lo vio por última vez cuando ya tenía 11 años, tenía un caballo que tenía un andar muy cansino, y le llamaba Poca Fe. Yo pensaba que Poca Fe era un hombre solo, muy de grande entendí que era poca fe, o sea, poca autoestima en ese caballo que tenía este andar. Yo lo que destaco de eso es que a veces el ingenio y la comprensión de la experiencia y la capacidad de observación pueden equiparar a un iletrado con una persona de alto nivel de educación en la capacidad de contar una historia. Me refiero a eso, ¿no? De ninguna manera podría reivindicar el analfabetismo o denostar a quien tiene una gran formación académica, porque a mí eso tengo horas de escuchar a los escritores hablando, amo la literatura. Me refiero a que hay algo muy democrático por fuera de las oportunidades que hayan tenido dos personas de un origen muy diverso. A la hora de contar historias puede ser que el más académico no tenga un contacto con la experiencia como el que puede tener una persona que se vincula tanto con lo que ve, con lo que oye, con lo que vive. A veces, no hace mucho, en una conversación que tuvimos con Hugo, me preguntaban si se nota la comprensión de texto que puede tener la gente mucho más formada. Y yo a veces he visto que la comprensión de lo que ocurre en un texto literario, de la experiencia que ocurre en un texto literario, a veces queda un poquito opacada o contaminada por todos los saberes que tenemos, porque la necesidad de reflexionar sobre el acontecer es más poderosa que el contacto con la experiencia. No sé si ahí queda más claro lo que quise decir, ¿no? Gente que tiene la atribución de expresarse con mucha fluidez sin haber leído, para mí es algo llamativo. Es algo llamativo y son para mí un modelo estético, ¿no? Así como me enamora las entrevistas que le hacen a los escritores que se manejan. Hay muchos escritores que son grandes conversadores y otros no. O sea, son muy diestros en la escritura y no son entretenidos conversando o narrando, ¿no? Rulfo, por ejemplo, que tiene un retrato de la oralidad tan extraordinario, era absolutamente muy parco, ¿no? A la hora de hablar, era como un poco mezquino en su expresividad. Y sus personajes fluyen con una economía de lenguaje y son tan rotundos que a mí me fascinan. O la fluidez la fluidez de García Márquez en la escritura, a veces como conversador, me resultaba menos a menos en algunas conversaciones que en otras. Así que hay una diferencia ahí rara entre todo lo que sepas y el modo en que sepas contarlo. Es raro eso, no sé. Y lindo de observar también. Muchas gracias. Aquí Ezequiel tiene otra preguntita. Bueno, gracias Ana, la verdad impresionante. Gracias. Terminaste y creo que es difícil preguntar cuando todavía tenés ahí todo que se mueve. Pero bueno, gracias. Hace un poco se habló de esto Hugo hablaba de las gratuidades, esto del nacimiento y esto de la muerte.
con esto del bastón. Y bueno, me vino un poco el tema de la vejez. Así que quería preguntarte por, bueno, la vejez y la infancia, las dos puntas, que parece que cuando uno habla de cuentos, se relaciona mucho con esas dos puntas, ¿no? El cuento. Y sin embargo, parece que nosotros, los que estamos por lo menos acá hoy, no estamos en ninguna de esas dos. Y sin embargo, estamos todavía admirando y contando. Y quería preguntarte por eso, de qué se trata esa vejez en relación a los cuentos y esa infancia. Sobre todo la vejez, me interesaría en este momento. Yo creo que la condición por sí misma de la vejez no garantiza que cuentes bien tu vida o tu experiencia, ¿no? Es la capacidad de leer lo que has vivido, de traducirlo, de comprenderlo. Para mí todo reside en eso, en la capacidad de sumarle valor a la experiencia con la distancia necesaria, ¿no? Como decía antes Hugo, albergar una pena, macerarla y luego dar a luz el relato que tiene que ver con eso. A mí me interesaron mucho siempre las personas mayores, me hiciste acordar de esto. Es decir, para mí una persona mayor podía ser una persona de 50 años que venía a la casa de mi abuela, ¿no? En momentos en que no había agenda, ni timbre, ni teléfono, la gente se anunciaba golpeando las manos. Y cuando veíamos pasarlo por la ventana, según la expresión de la cara de mi nona, yo sabía si quien llegaba era un buen conversador o no tanto, o no. Si decía, ¡ay, María Santísima! Se ponía contenta, era alguien que venía a alegrarnos ese rato, esa tarde, esa mañana. Había una vecina que venía y hablaba mucho, 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 era muy entretenida. Un día vino con la excusa de pedir una cebolla prestada, imagínate las ganas que tendría de conversar, y se quedó mucho tiempo junto al brocal del pozo, y cuando mi abuelo andaluz pasó por el costado le dijo, doña Baselisa, le salió un brote a la cebolla. Había gente que contaba tan lindo que vos podías esperar a que le salgan brotes a las cebollas. Y otros que decían, ay, ay, ella está. Pero esa persona, el que cuenta largo, el que no tiene sentido del tiempo del otro, es muy difícil que se retire a tiempo, ¿no? Entonces, a esos conversadores mayores, yo, por ejemplo, una vez, sin darme cuenta, a esta misma doña Baselisa, era una viejita española, esa era así muy mayor, le empecé a preguntar con inocencia, yo tenía 12 años, por su pueblo en España, en la Mancha. Y le pregunté, y le pregunté, y le pregunté cosas. Después yo me volví a mi ciudad natal, ahí cerquita, y al día siguiente ella fue a la casa de mi nona, preguntó por mí, yo ya me había ido, llegó con una pila así de boletas del almacén de Ramos Generales donde ella compraba las cosas, y contó que por la noche, a partir de mis preguntas, empezó a recordar cosas. Fue con la linterna al galpón, sacó del cajón el lápiz del carpintero, de la barra de herramientas, del lugar de herramientas de su marido, y ahí, bajo la luz de la linterna, escribió a borbotones cosas que recordó que hacía 60 años no recordaba. Me acuerdo de una copla, porque las tuve mucho tiempo, esas boletas, que decía, no te fíes de los hombres, aunque los veas llorar, que con las lágrimas riegan las calabazas que dan. Que yo no sabía que dar de calabazas era abandonar a una mujer o a un hombre, ¿no? Pero yo creo que también el modo de desatar muy buenos relatos, que mucha gente los tiene encapsulados, es hacer buenas preguntas, o es hacer preguntas con un interés genuino. Ahí tirás del hilo y brotan y brotan y brotan, y aún la persona contra la que tengas el prejuicio de que quizás no sabe contártelo bien, es muy probable que vea luz un relato inolvidable. Así que yo confío mucho, no solo en eso que brote inmediatamente, sino en lo que se puede explorar en cada una de esas personas. Y los mayores en ese sentido son enciclopedias de vivencias, y a mí me interesan un montón. Los letrados y los que no.
Porque aparte con una buena pregunta o con una pregunta iluminás algo a la que esa persona no le había dado ningún valor. Y de pronto tiene muchísimo, porque de tan cotidiano que era, o de tan cerca que lo tenía, no puede estimar lo que significa expresivamente contar eso. Vos decís, ay, no, mirá, o sea que la cercanía, la proximidad con lo vivido se reserva a veces para el territorio de lo cotidiano, de lo familiar, y no te imaginas que por fuera de ese territorio pueda tener un valor expresivo. Así que para mí, saber hacer preguntas a quien esté callado o a quien tenga ganas de narrar, porque a veces un narrador agobiante, bien preguntado, puede dar a luz algo inesperado y muy bello. Así que por eso son mi modelo también, ¿no? La gente que narra espontáneamente. Muchas gracias, Ana. Ahí veo que Sofi vuelve a tener la manito levantada. A ver. Sí. Perdón, es que sigo escuchando y me dan ganas. Siempre me llamó la atención también quizás de la mitología griega, o las mitologías, que detrás de esos relatos hay también como una visión de mundo, hay una mirada. Esto por ahí que vos estabas diciendo, ¿no? Como digamos, lo que nos podemos contar de lo que hemos vivido, ¿no? Hay también como una mirada, o esto que decías de cuidado de los hombres, que estaba a esta persona que vos le habías hecho preguntas, y que dentro de esas sabidurías, digamos, decía cuidado con los hombres, no te despides aunque lloren, digamos, hay también como una mirada ¿no? de la vida, de lo que es el hombre, la experiencia, ¿no? ¿Y qué peso tiene eso también en la historia, ¿no? Es la pregunta. A veces hay un nivel de sobreentendido, a veces hay una expresión un poco desencantada, decís, o si yo te contara. Y precisamente es ahí donde vos tenés que tirar del hilo, ¿no? La mitología en general es muy profusa, o sea, siempre emerge y emerge más, y más, y más, y más. Viste la cantidad de nombres y relaciones que aparecen, es un despliegue extraordinario. Yo creo que cuando vos indagás en la vida de la gente por obtener relato, ¿no? Desinteresadamente, que es lo más lindo, ¿no? No es que quieras obtener información, sino que querés obtener historias. Yo creo que esa es la biblioteca más extraordinaria del mundo, con lo efímero que es vivir, capturar los relatos de la gente. Bueno, yo estoy haciendo una recopilación de historias ahora en mi ciudad natal, en San Francisco de Córdoba, entre inmigrantes descendientes de piamonteses, y cuando vos habilitás la pregunta, la gente a veces no tiene conciencia de que lo que ha contado 1000 veces, porque le parecía muy vistoso anecdóticamente, tiene un valor, sí, pero por ahí surge algo inesperado que es extraordinario, así que nunca se sabe, y ese misterio para mí es único, ¿no? Lo que cada persona alberga de su modo de mirar lo que ha vivido, lo que está viviendo. Los mitos de origen de cada persona, por qué eligieron su nombre, cómo se conocieron sus padres, cómo se cuenta a sí misma esa persona, ¿no? Lo que estaba así volando por mi cabeza es que estamos hablando también de psicoanálisis, que es otra de las grandes narraciones. Pero también, a ver qué se te ocurre, porque acá apareció todo como que el cuento es el pasado, pero nosotros nos contamos un futuro también, o nos contamos un pasado para proyectarnos un futuro. O sea, hay un cuento sobre lo que es incondicional. O sea, yo creo que el invento más maravilloso que hizo el hombre es haber hecho un verbo futuro. O sea, poder hablar de lo inexistente. Bueno, yo creo que eso que decía Gide, que es narrarnos la vida como deseamos vivirla, para mí no es volver al pasado siempre como un lugar de nostalgia, ¿no?
o como de paraíso perdido, sino como la evocación como deseo, como la evocación como inspiración. A mí me interesa mucho eso. Y a veces lo digo, no cuento por nostalgia, cuento por deseo, o porque encuentro, y como el pasado también es impredecible, porque de pronto el pasado te tiene una profecía, ¿sí? Pero ¿cómo yo no sabía esto de mí misma, o cómo no se me ocurrió? Y eso te proyecta, ¿no? Yo del pasado tomo para lo que voy a hacer, del presente tomo para lo que voy a hacer. Me resulta absolutamente inspirador, ¿no? Vuelvo a las coplas del flamenco, a mí me gusta mucho el flamenco. El otro día leía una copla que cantaba Lola Flores, ¿no? Y se quedó mi corazón, y se quedó mi orgullo dando palmas en mi corazón vacío. Mi orgullo dando palmas en mi corazón vacío. Wow. Dije, ay, cuántas veces el orgullo te deja ahí solita y sola haciendo palmas, y no sé, digo, ay, entonces voy a hacer algo con las coplas, o sea, a mí me genera deseo. Visitar el pasado me proyecta siempre hacia adelante, ¿no? Por supuesto uno no puede dar algún regodeo sentimental, o alguna idealización, o mucha nostalgia, pero yo trato bastante de que eso no me retraiga, sino que me proyecte. Así que me encantó eso de que el verbo futuro es un hallazgo. Sí, un pasado con profecías. Entonces, bueno, a ver si la cumplo, si la incumplo. No, además digo, o sea, para mí la memoria es una facultad creativa, ¿no? De rememoración. Exacto. Digo, y también el futuro y el presente nos hacen recontarnos el pasado. Te pasa algo ahora y empezás a especular que ya venía por esto, por el otro. Yo creo que esa es más creatividad que realidad. Pero también no hay un territorio, no hay una temporalidad lineal. Ese es un invento práctico, pero no existe. Hay una vivencia del tiempo. Exactamente, sí. Y a veces también pasa algo curioso cuando alguien evoca algo de tu propia vida y te dice, vos no te acordás, pero fue así y así, y te está implantando un recuerdo que te da una nueva mirada. Y vos decís, y yo en ese contexto hacía tal cosa, ¿no? Así que también el cruce de miradas resulta inspirador, inquietante, y proyecta hacia adelante. Sí, yo confío mucho en eso. A mí me agota cuando una persona se pone a idealizar todo el tiempo, ¿no? Sí. Todo tiempo pasado fue mejor, eso me agota, me aburre, no me interesa. Pero sí es muy hermoso el momento en que se activa un núcleo narrativo y la vivencia de quien está contando algo que le ocurrió 20 años atrás es de un aquí y ahora extraordinario, enriquecido por el presente y, como vos decís, por el porvenir, tan hermosa palabra, porvenir. Los sueños también contienen profecías, porque yo, por ejemplo, que no pensaba nunca que podría escribir, un día soñé que escribía, y cuando me desperté decía, no, pero no lo puedo haber escrito yo porque era bueno eso, estaba bien eso. Y volví en el recuerdo del sueño y no, el sueño me decía que era mío lo que había escrito. Y después escribí una novela y luego otra, muy arduamente. Pero a veces en los sueños, como en el pasado, hay profecías muy interesantes. Muchísimas gracias. Darle la gracia a Ana María por tan hermosas palabras que nos ha regalado hoy, a Hugo, que permitió que esto también fuera posible. Invitarles a que puedan seguir formando parte de este ciclo de Pasión por lo Posible el próximo jueves a la misma hora y por el mismo link. La semana siguiente con palabras de Hugo para nosotros, siguiendo en un ambiente de escucha y diálogo. Así que, sin más, agradecerles y despedirnos.
Gracias, gracias, Hugo, a todo el equipo, a Escolas, gracias, gracias, gracias. A vos.